Muy buenas a todos, aquí Arnold con un nuevo vídeo. Bienvenidos chicos a la segunda parte de los memes que se hicieron canon. Muchísimas gracias por el tremendo apoyo que tuvo la parte número 1. Se superó y con creces la meta de likes y muy rápido además. En verdad, te lo agradezco mucho. Y así como lo prometido es deuda, acá te traigo la segunda parte. Comenzamos. Y empezamos fuerte, con todo el hype que aún queda del buen Spidey. Pues el icónico baile de Peter Parker, la tercera película de la trilogía del director Raimi, Ok, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Técnicamente este baile ya era canon, pero se le hace una gran referencia en el Spider-Verse de la película Spider-Man Into the Spider-Verse, por lo cual se podría decir que el icónico baile de Peter Parker ahora es canon multiversalmente. En la parte número 1, que por si alguna razón no lo has visto todavía, te voy a dejar una recomendación acá para que vayas y lo veas después de ver este video, obviamente. Bien, en aquel video hablamos del icónico Bob Cholo y el cómo se canonizó. Sin embargo, no ha sido el único edit que se le ha hecho al buen Bob Esponja a través de los años. También existe la variante del Bob Emo. Este Bob Emo se hizo muy popular también allá por el año del 2008 y no fue hasta el año 2021 que se hizo canon, específicamente en el spin-off Camp Coral. En el episodio número 7 de este. Aquí se muestra a Bob mostrando su álbum de fotografías, en donde podemos ver que también el buen Bob tuvo una época del que no se siente muy orgulloso. Uno de los acontecimientos más importantes en el mundo del fútbol este año fue sin duda el título del Cruz Azul, luego de que por más de 20 años lo intentó. Por mucho tiempo se creó un meme al respecto, el conocido "este año sí es el bueno", luego de que año tras año la afición de la máquina cementera se ilusionara en el arranque de un nuevo torneo. Este año por fin se hizo canon este meme y la máquina por fin, luego de varios fracasos, logró alzarse con la victoria, desestabilizando el espacio-tiempo de paso. ¿O a poco no has notado que cosas muy raras han pasado luego de que el Cruz Azul pudo por fin conquistar otra liga? Déjame saber qué opinas en la caja de los comentarios. Ahora vamos con uno de videojuegos y es turno del icónico Crash Bandicoot y el meme del wow. Pero espera, ¿de dónde salió este meme? Te explico. Allá por el año del 2016, el canal llamado Bonnie Plays, creo que así se pronuncia, comenzó a subir una serie a su canal del videojuego de 1997 Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back, en donde a lo largo de la serie repentinamente por alguna razón decía wow. El resto es historia. Varios memes surgieron después de esto y de seguro has visto a más de alguno, y por acá te dejo algunos ejemplos que te ayudarán a refrescar la memoria. Este meme se volvería canon en el videojuego oficial Crash Bandicoot 4 como un curioso easter egg para la comunidad. Vamos ahora con uno muy turbio. Me refiero al meme del Nice Boat. Tal vez algunos de ustedes vieron el anime School Days, un anime muy odiado pero también muy amado. Pero bueno, no estamos acá para hablar de ello, sino para hablar de la noticia que se hizo muy viral en su momento. Pues un día antes de que se transmitiera el último episodio del anime, los entendidos ya sabrán lo que pasa en este episodio. Una niña de unos 16 años acabó con la vida de su padre, esto en Kioto, Japón. Y debido a ciertas escenas que pasan en este dicho episodio final, el canal de televisión en donde se transmitiría decidió retrasarlo una semana para que lo pasaran la siguiente semana, y en su lugar transmitirían 30 minutos de botes navegando con música relajante de fondo. Obviamente los fanáticos del anime estuvieron muy furiosos porque no transmitieron el episodio final, y como en aquel entonces no había redes sociales como hoy para que pudieran cancelar al estudio de televisión, en lugar de eso, en foros como Reddit liberaron toda su frustración. Sin embargo, un usuario random que al parecer sí le gustó esos 30 minutos de botes navegando con música relajante de fondo, hizo un curioso comentario, el famoso Nice Boat. Pero bueno, basta de contexto. El cómo se hizo canon fue más peculiar aún, porque surgió como parte de mercancía oficial del anime de School Days, sin mencionar que en el episodio final hay un bote navegando, si sabes a lo que me refiero. Bien, basta de cosas turbias por hoy. Momento de hablar del meme de los Stonks.
Verás, más de alguna vez has visto este meme que hace referencia a que algo la está rompiendo en internet. Este meme es conocido originalmente como Diamond Hands, e increíblemente este meme fue introducido al popular juego Battle Royale Fortnite como una skin oficial exclusiva. Y dime, ¿tú pudiste conseguir esta skin en las 12 horas que estuvo disponible? Déjame saberlo en la caja de los comentarios. Y terminamos con un clásico. ¿Se acuerdan cuando los memes del bromas con frases que en su perra vida había dicho estaban de moda? Uno que destacaba mucho era la clásica de vivimos en una sociedad. Cientos de memes se lograron con esta frase icónica, pues aunque suene difícil de creer, se volvió una realidad. Y curiosamente gracias al peor Joker según muchos. Y por supuesto a los fans de DC que hicieron posible el Snyder Cut, pues en el corte del director, el bromas interpretado por Jared Leto dice la icónica frase "We live in a society". Vaya, ¿quién diría que se volvería realidad gracias al fandom de DC? We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman? Muy bien chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, ayúdame a hacer crecer esta comunidad, suscribiéndote, activando la campanita de notificaciones, dejando tu like y comentando tu opinión al respecto. También si gustas puedes seguirme en mis redes sociales, link de todas ellas acá abajo en la descripción. También te pido que comentes qué otros memes canon conoces, para tal vez realizar una tercera parte. La meta para la tercera parte de haber el material suficiente será de unos 100 likes. Recuerda que te quiero y conmigo será hasta un próximo vídeo. Adiós.